Buenas tardes, siendo las 3:10 del día 4 de febrero de 2020, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia está la audiencia preparatoria dentro de la actuación penal que se tramite en contra de John Jairo Gutiérrez Nayasa por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, Código Único de Erradicación 63001-60033-2018, 01660. Por favor, las partes presentes se identifican, señora fiscal. Gracias, muy buenas tardes, su señoría, muy buenas tardes demás presentes en esta audiencia por la Fiscalía Patricia López Escudero. Defensa. Sí, gracias, señoría. Extiendo un cordial saludo a esta presidencia y demás intervinientes dentro de esta vista pública. Mi nombre es Nelson Gustavo Galarza y actúo como defensor público en favor del señor John Jairo Gutiérrez Nayasa. Señor defensor, ¿tiene alguna observación al descubrimiento probatorio de la Fiscalía? No, señoría, considero que el descubrimiento ha sido completo de acuerdo a lo verbalizado por la señora fiscal dentro de la acusación. Señor defensor, puede proceder a su descubrimiento probatorio. Señoría, como descubrimiento probatorio solicito que se tenga en cuenta el testimonio del señor John Jairo Gutiérrez Nayasa, quien es el acusado, y como defensa material, señoría. Señora fiscal, para efectos de la enunciación probatoria se ratifican los mismos elementos materiales descubiertos en la acusación. Sí, su señoría. Señor defensor, ¿alguna objeción para que se prescinda de esa enunciación probatoria por la Fiscalía? Ninguno, señoría. Bueno. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra para que realice. Antes de ello, les concedo el uso de la palabra por si desean realizar estipulaciones probatorias en esta etapa procesal o se reservan dicha facultad para el juicio oral. Para el juicio, señoría. Señora fiscal, puede proceder a realizar sus solicitudes probatorias con indicación de pertinencia y utilidad. Gracias, su señoría. Como medio de prueba testimonial, la Fiscalía contará con el testimonio del funcionario del CTI, Jairo Saúl Gargotti Moncayo, su señoría, siendo la conducencia, pertinencia y utilidad del mismo, que depondrá acerca de la labor realizada una vez tuviera conocimiento del caso, de todas las diligencias por él adelantadas y de los actos urgentes realizados. En segundo término, su señoría, escucharemos los testimonios de los funcionarios de la Policía Nacional, subintendente Gilbert Efrén Villamarín y patrullero Miguel Fernando Vidarte Rivas, siendo la conducencia, pertenencia y utilidad, su señoría, que los mismos le narrarán a la audiencia de su señoría sobre acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia la captura del aquí acusado, además de todas las diligencias y actos urgentes realizados con respecto a esta captura en situación de flagrancia y con respecto a la sustancia estupefaciente incautada en su poder. En tercer lugar, su señoría, contaremos con el testimonio de la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Nubianit Castillo Rojas, que narrará a la audiencia y a su señoría acerca del dictamen pericial, o más bien de la prueba inicial preliminar homologada realizada a la sustancia incautada en poder del acusado, el peso neto que obtuvo de la misma y la indicación de qué sustancia era concretamente la que él mismo portaba o llevaba consigo. En cuarto lugar, su señoría, contaremos con el testimonio de la investigadora de criminalística Diana María Río Rodríguez, adscrita a su señoría al Laboratorio de Estupefacientes del Instituto Nacional de Medicina Legal de la ciudad de Pereira Risaralda, profesional universitario forense, siendo la conducencia y pertinencia de su testimonio que la misma depondrá acerca de la pericia realizada a la muestra de la sustancia incautada en poder del acusado, que corrobora la naturaleza de la misma. En quinto lugar, su señoría, y solo en caso de ser necesario, se escuchará el testimonio del perito en lofoscopia, Fabián Albeiro Quiseno Arbeláez, quien depondrá a su señoría sobre los estudios realizados para establecer la plena identificación del acusado y acreditará el informe base de su opinión pericial. Como documentos, su señoría, la Fiscalía contará con los siguientes documentos y elementos materiales de prueba: el acta de derechos de capturado y constancia de buen trato, que servirá para demostrar la ocurrencia del hecho, su señoría, y será introducido por uno de los funcionarios que participaron en el procedimiento de la captura del acusado, subintendente Gilbert Efrén Villamarín y patrullero Miguel Fernando Vidarte Rivas. En segundo lugar, su señoría, la Fiscalía contará con el formato de incautación de elementos, que con el mismo demostrará la materialidad de la conducta punible y o el elemento normativo de la misma, que se introducirá igualmente con uno de los funcionarios antes señalados que participaron en el procedimiento
procedimiento de captura del acusado. En tercer lugar, su señoría, la Fiscalía contará con el formato de investigador de campo FPJ-11, siendo la conducencia pertenencia de utilidad, su señoría, que con el mismo se establecerá en primer término qué sustancia estupefaciente fue la que llevaba consigo el aquí acusado, su señoría, y se introducirá con la perito en PIPH Nubianit Castillo Rojas, adscrita al CTI del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. En cuarto lugar, su señoría, contaremos con el informe pericial del Laboratorio de Estupefacientes del Instituto Nacional de Medicina Legal de Pereira Risaralda, que hace referencia al número 0000911-2018, siendo la conducencia de pertinencia de utilidad del mismo, que con este se corrobora la sustancia que tenía en su poder el acusado, su señoría, y se introducirá con la profesional universitario que lo realizara y suscribiera, su señoría, Diana María Ríos Rodríguez. En quinto lugar, su señoría, contaremos con el arraigo del acusado, que servirá para individualizarlo plenamente y para lo señalado en el artículo 447 en caso de llegarse a esa etapa procesal, que será introducido con uno de los policiales que realizaron el procedimiento. En noveno lugar, contaremos con la constancia sobre antecedentes del acusado, señoría, que igualmente será utilizada en caso de que se llegue a la etapa del 447 del Código de Procedimiento Penal. Y en séptimo lugar, su señoría, contaremos con el dictamen pericial de la ofoscopia sobre plena de la identidad del acusado, con sus anexos como son la consulta web de su cédula de ciudadanía y el registro de cadactilar, su señoría, y que será utilizado en caso de que se llegue a la etapa del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Como informes de policía, su señoría, se contará con el informe ejecutivo GPJ-5 del 30 de mayo del año 2018, suscrito por el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Harold Saulo Argote Moncayo. Y en segundo lugar, su señoría, se contará con el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, FPJ-5, suscrito por el subintendente Gilbert Efrén Villamarín y patrullero Miguel Fernando Vidarte Rivas, haciendo la claridad que estos informes, su señoría, se utilizarán únicamente con el fin de refrescar memoria o impugnar credibilidad. Es el descubrimiento con conducencia, pertinencia de utilidad, su señoría. Señor defensor, tiene usted la palabra para su solicitud probatoria. Gracias, señoría. Solicito que tenga en cuenta como solicitud probatoria el testimonio de John Jairo Gutiérrez Nayasa como acusado y en calidad para hacer su defensa material, señoría, de acuerdo al artículo 394. Señor defensor, ¿tiene alguna observación, solicitud de inadmisión, rechazo o exclusión de las pruebas solicitadas por la señora fiscal? Ninguno, señoría. Procede el juzgado a pronunciarse con relación a las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio oral dentro de la actuación penal que se tramite en contra de John Jairo Gutiérrez Nayasa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Como pruebas de la Fiscalía se decretan testimoniales: número 1, funcionarios del CTI, Harold Saulo Argote Moncayo. Segundo, funcionarios de la Policía Nacional, subintendente Gilbert Efrén Villamarín y patrullero Miguel Fernando Vidarte Rivas. Tercero, funcionaria Nubianit Castillo Rojas. Cuarto, investigador criminalística Diana María Ríos Rodríguez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como pruebas documentales, número 1, el acta de derechos de capturado y constancia de buen trato, que serán incorporados en la audiencia de juicio oral por los funcionarios Gilbert Efrén Villamarín o patrullero Miguel Fernando Vidarte Rivas. Número 2, formato de incautación de elementos, que serán incorporados en la audiencia de juicio oral por esos mismos funcionarios. Número 3, el formato de investigador de campo, que contiene la prueba de identificación preliminar homologada practicada a la sustancia incautada, que servirá como complemento a la declaración que en el juicio oral rinda la perito Nubianit Castillo Rojas. Número 4, cadena de custodia de la sustancia incautada. Número 5, el informe pericial de estupefacientes rendido por Diana María Ríos Rodríguez. Señora fiscal, ¿me aclara la fecha de ese informe pericial de estupefacientes, el de Diana María Ríos Rodríguez? La fecha es el 21 de septiembre del año 2018. El 28 de septiembre del año 2018, señoría.
Entonces el juzgado aclara como número quinto prueba documental el informe pericial de estupefacientes suscrito el 28 de septiembre de 2018, que servirá como complemento a la declaración que en el juicio oral rinda la perito Diana María Ríos Rodríguez. Y para efectos de refrescar memoria o impugnar la credibilidad se utilizarán informe ejecutivo del 30 de mayo de 2018, informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia de esa misma fecha, y únicamente para los fines de que trata el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, en el evento en que este juzgado llegue a anunciar un sentido de fallo de carácter condenatorio, se utilizará en arraigo del acusado constancia sobre antecedentes penales y dictamen pericial de la ofoscopia sobre plena identidad del acusado. Como única prueba de la defensa se decreta el testimonio del propio acusado John Jairo Gutiérrez Nayasa en el evento en que la audiencia de juicio oral renuncia a su derecho constitucional y legal a guardar silencio y decida declarar en su propio juicio. La presente decisión se notifica en estrado. Señora fiscal. Sin objeción, su señoría. Defensa. No hay objeción alguna, señoría. Teniendo en cuenta que no fue interpuesto recurso, se declara legalmente ejecutoria la presente decisión, se decreta un receso para que, previo consenso con la agenda de las partes, se fije fecha para el juicio oral. Previo consenso con la agenda de las partes, se fija como fecha para la audiencia de juicio oral el día jueves 4 de junio de 2020 a partir de las 2 de la tarde. La presente decisión se notifica en estrados. No siendo otro objeto de la audiencia, se termina siendo las 3:22 de la tarde. Muchas gracias. Pueden retirarse.